Y vos sabés que escuchábamos hace unos días una emisión de FM Trujuy, que además se viralizó muchísimo y circuló por redes y está en todos lados, con una propuesta del padre Julio Merediz, que es sacerdote jesuita, hablando sobre las 15 razones para querer al Papa Francisco. Y por eso quisimos hablar Muy con el padre bueno. Julio y que nos cuente un poco más de eso. Bienvenido, padre Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Hola, gracias a Dios, muy bien. ¿qué tal? Bueno, qué lindo, qué alegría encontrarte acá y que estés un ratito conversando con nosotros en nuestro poliedro. ¿Por qué 15 razones para querer a Francisco? Qué hermoso, ¿no? Bueno, algunas son muy evidentes, ¿no? La primera es obvia, pero no es tan obvia, conociendo la historia, ¿no? Primero porque es un ser humano. Claro. Él se comporta claramente como un ser humano, y eso es muy importante porque rompe esa lejanía. No digo de los últimos papas, pero bueno, yo tengo bastantes años más, y entonces recuerdo, viste, el papa era una cosa lejana, con Claro. su tiara, con su silla gestatoria, hablaba de en dos, era una cosa muy así, lejana, que nunca llegaba a uno parecer que era un ser como uno, ¿no? Claro. Así que me parece que lo más interesante es decir que es un hombre común y se presenta así como es, ¿no? Yo que he tenido la suerte de ser tantos años compañero de él, sigue siendo como es. Entonces no habla desde una cátedra, ¿no? Como se Claro. dicen, los papas hablaban siempre ex cátedra y como eso es muy, no es lo frecuente, no tendría que ser lo frecuente, pero había habido papas que permanentemente parecía que lo que hablaban era palabra de Dios y no es así, ¿no? Ujú. En cambio, el Papa Francisco tiene un lenguaje más de padre, ¿no? Yo creo que el cambio está de allí, ¿no? A mí me gusta, cuando rezo por él, hacemos rezar a la gente por él, siempre digo, por nuestro Padre, ¿no? El Padre de todos. Sí. Y eso creo que a él siempre le gustó mucho, inclusive siempre a los curas, cuando les hablaba que tenemos que ser padres, ¿no? Y a mí me quedó siempre muy impactado eso. Después me acuerdo cuando estuve metido en la causa de Brochero, todo eso también, rescatar la paternidad de Brochero, por ejemplo, ¿no? Es Ujú. decir, el hecho de la paternidad sacerdotal, ¿no? Como que ahí está el sentido, no es solamente un ministerio, que es el ministerio en el sentido de servicio, no de estar sentado en un lugar, sino también de ese calor que tiene un padre, pero también una posibilidad de conducción también, ¿no? Claro. Por ahí iría el primer rasgo, así que se me ocurre para quererlo, porque me parece que es distinto a los otros, ciertamente, ¿no? En eso, Julio, cuando uno se encuentra con el Papa Francisco, como pasaba cuando se encontraba con el Padre Jorge, realmente tiene eso de que uno siente que está solo con uno, que el resto del mundo no existe, ¿no? Y eso creo que es lo propio de un padre, ¿viste? Cuando el padre tiene varios hijos, cuando está con uno y es como si fuera único. Y eso creo que es muy lindo. Es una gran característica esa, ciertamente. Y siendo papa también lo conserva eso, Sí, ¿no? claro, sí, sí. Es notable eso, es notable. Inclusive con distintas personas de jerarquías distintas, Ujú. eh, los trata en un momento con una confianza, con una cercanía, que la persona se siente que él es el importante en ese momento que tiene que escuchar a él y no a otros, ¿no? Mm. Sí, sí. ¿Por qué contarlo en la radio? ¿Por qué hablar y presentarle a la comunidad estas 15 razones de las que, bueno, hemos por lo menos compartido una, pero estas 15 razones para querer a Francisco? ¿Por qué te resultó importante, necesario, conveniente hacerlo? Bueno, el autor no soy yo, el autor es el padre de un jesuita español, Ujú. un gran escritor y poeta, el padre Pedro Miguel Lamet. Ujú. Y bueno, yo recibí este texto de él y me pareció interesante, dado que nosotros tenemos la radio y bueno, y me gusta a mí hablar en este sentido. Entonces dije, ¿por qué no mucha gente no lee hoy día, Claro, la hay gente verdad. que lee, pero son más los que no leen. Claro. Entonces
digo que es una lástima que se pierda una reflexión tan interesante y tan bien escrita por este padre Lamet. Y entonces digo, bueno, voy a ponerle voz y pongámosle un poquito de música de fondo también, y así fue como salió, ¿no? Claro. Y ahora También una nosotros le palabra, damos imagen también, Julio. En eso nosotros lo vimos en la radio, lo escuchamos, se viralizó, nos encantó y dijimos, ¿por qué no darle un poco de imagen y mandarlo y enviarlo a toda América Latina? Porque nuestro canal llega a toda América Latina, la radio Pan y Trabajo aquí en el barrio de Liniers, así que démosle imagen también y no solo voz. bueno, fantástico, me Bueno, parece muy bien. así que en una serie de emisiones, porque esta es la primera, vamos a contarles a todos también, vamos a ir desandando esas razones. Contanos, Padre Julio, estas primeras razones y en las semanas sucesivas vamos a seguir conectándonos para hablar de Francisco. Hoy te contamos una pequeña infidencia. Hoy nuestro tema del día para compartir con nuestra audiencia y nuestros televidentes será, bueno, ¿cuál es el recuerdo de tu vida? El recuerdo que te viene así rápido a la memoria porque significó y sigue significando mucho para vos esa situación. Y muchos mencionan ese día del 13 de marzo, bueno, acá lo hablábamos con Facundo, el 13 de marzo de 2013, cuando el Habemus Papam tenía la cara de Jorge Mario Bergoglio, y eso significó algo importantísimo para todos nosotros, ¿no? Pero bueno, te damos también el Y, lugar para que nos cuentes tu recuerdo y esas razones, esas primeras razones para compartir. y bueno, estas primeras razones también las comparto con mi propia vida, es decir, Ujú. que no son solamente las que he visto en Francisco Papa, sino que en Jorge Bergoglio, que a pesar de ser casi de la misma edad y compañeros de teología sobre todo, con un año de diferencia, él tuvo un lugar en la historia nuestra, de los jesuitas argentinos, de la Iglesia Argentina, por supuesto, ni hablemos, pero que a los 27 años él ya era el superior nuestro, casi de nuestra misma edad, y con una visión de iglesia y de la compañía que ya la tenía, es decir, que él ya nos marcó como en el carácter este de paternidad y también de misión, ¿no? Ujú. De misión y al servicio especialmente, no únicamente, pero especialmente de los pobres, eso está. Y después aprendí también con él ese modo de hablar, que sean otras razones, y de que se escuche. Él cuando habla con cada uno le habla en el lenguaje que uno habla, Claro. ¿no? Eh, y por eso siempre ha tenido ese lenguaje muy porteño, Ujú. Sí. que no lo había perdido, pero fortificó sobre todo ya en sus años de arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Eh, y entonces la gente le entiende lo que dice. Y a Claro. veces inventa palabras, pero son Ujú. palabras inventadas que se entienden, Sí. ¿no? Cuando él decía, una que siempre comenzó a utilizarla ya muy antes de Papa, es esa de primerear, ¿no? Cuando dice, Sí. me primerea, bueno, esa es cosa de él, ¿no? Y Ujú. así como todos los días está diciendo una palabra nueva, pero que la gente entiende qué me está diciendo, ¿no es cierto? Eh, Eso es lo que siempre... Y pues, como él se adecua con el que está hablando, Claro. y le habla, tiene esa viveza para mí, yo creo que tiene un sentido especial, que él pesca, que es una manera de hablar de él también, pescar, pesca cómo es el otro, cuál es el sentido que tiene, por qué viene, ya lo pesca al vuelo, ¿no? Sí, sí. Es muy vivo también para los diálogos, porque él me decía siempre que a veces cuando una persona viene así como muy atolondrada y con mucha carga y muy preocupada o focalizada solamente en una cosa y no quiere entender otra cosa, no ve de otro lado, él sale con el despiste. Entonces, "Oye, mira, te enteraste de una cosa y cambia el tema, y uno ni se da cuenta, y claro, lo despistó y uno como que se distiende en ese momento, y ahí entonces donde él pone su bocadito, ¿no? Realmente es un hombre que tiene un don muy especial de gente, ¿no? Y esta actitud con la gente siempre la tuvo, Claro. porque la tenía con nosotros los jesuitas, pero entre los jesuitas también hay muchas diferencias, hay unos más intelectuales, otros que vienen de una cultura, qué sé yo, más urbana, otros más rurales, y con cada uno se adecuaba, y después ya como párroco con la gente siempre fue un hombre muy llano, muy llano.
Él Que mamó siempre, mucho también, sí. perdón, No, no, al termino. contrario. Él mamó mucho eh, del padre Miguel Fiorito, que fue un Sí. gran sintetizador de la espiritualidad ignaciana para nosotros, ¿no? Y Jorge Bergoglio fue el que tradujo en un lenguaje más totalmente llano, que Fiorito ya lo tenía, pero él más todavía, qué sé yo, lo que es la espiritualidad ignaciana, lo que es el sentido misionero, en fin, todo eso que comprende esto que estamos hablando, ¿no? Sin Es duda el lenguaje. que el Papa Francisco es para la Iglesia en estos años como un gran padre espiritual que nos ayuda a discernir los signos de los tiempos para adecuar, ¿no?, la evangelización, esta misión al tiempo que hoy nos toca vivir. Sí, sí, sí. Y después el otro tema que yo puse al comienzo, que lo saqué del padre Lamet, es el que, bueno, el privilegio de los pobres. Claro. Esto siempre lo tuvo, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, ya que vamos a la historia, una característica propia de su provincialato fue agilizar a un montón de jesuitas que a lo mejor estaban con poca tarea o tareas mínimas en colegios muy céntricos. En aquel momento había pocos colegios, estaba en El Salvador, en Buenos Aires, famoso en la Inmaculada de Santa Fe y alguno en Córdoba, y en Mendoza y nada más. No había colegios como hay ahora en los barrios que tenemos nosotros. Pero él trató que los jesuitas redescubrieran su vocación misionera y, y optó por mandarlos con la invitación que hacían los obispos a distintas provincias. Así que había jesuitas por Salta, Tucumán, Corrientes, bueno, algunos todavía están, ¿no? Pero muchos de esos lugares los abrió Jorge Bergoglio como provincial. Entonces, pero fue para insertarnos en los pobres. Y bueno, históricamente se recuperó una parroquia que los jesuitas habían dejado en Santiago del Estero, en el Monte Santiagueño, en la expulsión, y nunca más había habido un cura ahí, Mira, Mira, que era de San José del Boquerón, el por Boquerón. ejemplo, ¿no? Y claro. después la actitud, yo soy fruto de su opción por los pobres, porque ahí cuando él, como es, descubrió o nos redescubrió todo el sentido que tenía el conurbano bonaerense Claro, y claro, cómo la Compañía de Jesús tenía que estar presente allí porque era el futuro. Estamos hablando de 1970, ¿no es cierto? claro. 71, 72, bueno, él empezó en el 73, pero digo, la, la opción fue hecha en ese momento. Eh, y bueno, realmente tenía razón. En aquel momento ni pensamos que iba a ser lo que es hoy toda la iglesia en este lugar. Claro. Y después ha resaltado mucho más, ya Sí. como obispo, usted mucho más, y ahora como papa, bueno, jugársela por los explotados, los inmigrantes, los marginados, los vagabundos, la gente de la calle, y la mujer finalmente, Ujú. ¿eh? Porque era la gran, que estaba como de lado en todas estas cosas Claro. en la sociedad, y también como es en la iglesia de alguna manera, ¿no es cierto? Tal cual, Padre Julio. Sabes que dentro de un rato vamos a analizar un poquitito el reciente documento Dignitas Infinita, ¿no? Del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y allí hay muchas de esas preocupaciones que vos decías, que recién mencionabas y que forman parte del pensamiento y del corazón del Padre Jorge Mario Bergoglio, de nuestro Papa. Así que te agradecemos por ayudarnos a presentarlo ya de antemano antes de que lo tratemos en Sí. profundidad. Está buenísimo. Sí, nos vamos a encontrar la semana que viene entonces para seguir ¿Cómo no? Bueno, desandando estas esperemos, 15 esperemos. razones. Bueno, muchísimas gracias, encantado. Les Bárbaro. termino con un poema Sí, de Francisco del Padre Sí, dale, Lamet. dale. por favor. Bueno, dice así: como una estrella de una luz lejana que ilumina el desierto, de repente viniste a Roma, sencillo y sorprendente, a abrirnos de par en par una ventana. Rompiste el protocolo y la mundana vanidad de una iglesia indiferente, para sentarte sin más entre la gente como un pastor que ríe en la mañana. Amigo de los pobres y pequeños, voz de los sin voz, alzas tu callado contra un mundo de odio e injusticia. Como Jesús, no temas a los dueños del mundo del poder y la malicia, pues en tu cruz ya has resucitado. Qué lindo. Gracias, Muy Padre bien, Julio. Hermoso. Nos encontramos la próxima semana y seguimos hablando de estas 15 muy bien. razones para quererlo al Papa Gracias. Un abrazo enorme. Gracias por estar.